Van ya cerrándose las campañas electorales, el periodo de 90 días que tuvieron los aspirantes a la presidencia de la República para realizar actividades de proselitismo. Mañana es el último día y vamos a platicar al respecto con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo catedrático de la UNAM y la Universidad Anáhuac. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecido con su amable invitación. Pues, doctor, ¿qué balance haría usted de las campañas electorales? Le preguntaría primero si los ciudadanos pues están suficientemente informados sobre lo que propone cada candidato presidencial. Yo creo que hay sectores que sí han buscado estar cada vez más informados y yo creo que las redes sociales han ayudado mucho en ello, las cuentas de X, las cuentas de Facebook, las cuentas de Instagram han ayudado en gran porción a tratar de establecer cuál es la perspectiva de cada uno de los candidatos. Pero también hay otro sector de la población que digamos que se ha ido más por las ocurrencias, más por los chantajes, los golpes que se han estado dando o desgraciadamente por situaciones como la que recién pasó allá en Nuevo León, ¿no? En el cierre de campaña de Maines y donde hubo este torbellino y que causó una serie de muertes. Ese tipo de situaciones es lo que estamos viendo en un cierre de campaña por parte de los tres candidatos, de las dos candidatas y el candidato, en donde lo que estamos también percibiendo es una confrontación, y eso es tal vez lo más riesgoso que pudiéramos tener hacia el cierre de campañas, pero también el día de la propia votación. Me quiero tratar de imaginar un escenario catastrófico en donde empecemos a ver acarreados de uno o de otro o de cualquier lado y que se empiecen a confrontar los grupos políticos por ese tipo de situación. Ese puede ser un escenario riesgoso y está el escenario más tranquilo donde no pasa absolutamente nada. Pero también hay otro escenario que tendríamos que estar visualizando y que normalmente en México no lo tomamos tan en cuenta en la sociedad, y es cuál es la percepción desde el extranjero, tanto de las dos candidatas como del candidato. Y la percepción que se empieza a ver, por ejemplo, desde Brasil, la perspectiva que se tiene desde España o Estados Unidos o Francia, es de que hay empate técnico prácticamente entre las dos candidatas y que las condiciones cómo van a ser para una o para otras en términos del desarrollo de México. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la energía eléctrica y que precisamente México ha llegado al tope de su desarrollo porque no hemos generado las condiciones necesarias para mejorar tanto las plantas que ya tenemos y las plantas que deberíamos de tener, y además el cambio de la transición tecnológica. Eso por un lado, la cuestión ambiental derivada del Tren Maya, la cuestión de la salud que no ha avanzado en este país, la condición de la educación tan llevada y traída a la prueba PISA, es decir, todos esos otros elementos que desde el extranjero se interesan, en México pareciera que no tienen importancia, más tiene importancia si la candidata Xóchitl dejó un chicle debajo de una banca o debajo de una silla, o si la candidata Claudia se tropezó en un evento. O sea, digamos que buscamos más ese recoveco, como si nos quisiéramos tapar más desde esa perspectiva, a ver al candidato y ver realmente cuál es lo que propone y qué es lo que le va a ofrecer de México hacia el mundo. ¿Eso qué dice de la ciudadanía, doctor? Eso yo creo que habla que todavía no tenemos una debida cultura política en este país. No tenemos esa debida cultura política porque no ha sido formada desde que somos niños en la primaria, en la secundaria. Y eso tiene que ver con clases de ética, eso tiene que ver con clases de civismo, eso tiene que ver con la formación de la historia de nuestro país. Y ese es otro tema que tenemos ahí, porque si ahora los libros de texto gratuito se enumera que prácticamente hay mexicanos buenos y hay mexicanos malos y hay uno que ha destacado por sobre todos los demás, entonces tenemos una alta posibilidad que los futuros ciudadanos que vayan a votar en los próximos años van a estar muy polarizados si esos libros de texto gratuito van a seguir funcionando. No, lo que tenemos que buscar es sí revisar la historia continuamente de nuestro país, y nuestra historia es de claroscuros, pero también la formación ética de esta nación tiene que irse formando con valores muy fuertes, porque además a nivel global tenemos alta carga de populismo, podemos verlos en Europa, de izquierda y de derecha, los podemos tener en la precandidatura, bueno, la candidatura de Donald Trump,
un personaje altamente populista, y nosotros no estamos exímenes de ello. Y también tenemos el caso de Bolsonaro. Entonces, todos esos elementos que están ahí son un caldo de cultivo permanente para la sociedad mexicana, y que los niños y las niñas están absorbiendo constantemente y no nos permiten visualizar que tenemos que tener una condición como sociedad más íntegra, más unida, y eso nos permitiría que buscáramos mejores candidatos, mejores candidatas, bien preparadas, y que no estuvieran en el dedo de la opinión pública, por ejemplo, de sus actos de corrupción, de sus actos de ineficacia en su labor política, porque, por ejemplo, no voy a estigmatizar a una candidata en específico, pero dice, soy la mejor candidata porque he dado los mejores resultados en la Ciudad de México. Pero si los contrastamos verdaderamente con los datos que se dan por el INEGI, los datos oficiales y datos de organizaciones no gubernamentales, la verdad es que su gestión en la Ciudad de México en materia de seguridad pública fue un desastre. Entonces, ese es el gran asunto. Estamos ahora también ante una sociedad que vive a través de lo que se diga a través de las redes sociales, y no todo lo que se diga en las redes sociales es realmente cierto, y ese es un problema también muy fuerte. ¿Nos faltó exigirle a los candidatos Yo, como sociedad, bueno, como electorado, vamos a decir? yo creo que sí. Yo creo que sí nos ha faltado exigir, y yo creo que nos faltó exigir desde los debates completamente acartonados, completamente controlados por los propios partidos políticos, pero también en el hecho del por qué yo tengo que ir a un cierre de campaña nada más porque soy funcionario de la Ciudad de México, de la ciudad de Toluca, y voy a perder el empleo, o incluso el hecho de el coaptar los votos, porque si no vas a votar por X o Z, te voy a correr o te voy a quitar estas ayudas. Y eso ha sido otro tema, el que si no votas por la candidata oficial, te voy a quitar tus ayudas que tú tienes junto con toda tu familia, cuando sabemos que son por ya mandato constitucional. La sociedad todavía no ha aprendido, pero es un feedback en donde medios de comunicación, universidades, intelectuales y gobierno tenemos que trabajar en conjunto precisamente para darnos los mejores candidatos, las mejores candidatas, y obviamente un mejor gobierno que lleve y aplique políticas de Estado. Doctor, me queda un poquito más de un minuto, pero quiero pues concluir la entrevista preguntándole por lo que decía hace un momento el presidente López Obrador en la mañanera, que las del domingo van a ser las elecciones más libres y limpias que se hayan desarrollado en este país. Pues es la opinión de él, pero yo preguntaría con otra gran cantidad de mexicanos y mexicanas que no creemos en esa situación, que vayan a ser tan limpias y tan creíbles, ¿no? O sea, yo lo puedo argumentar porque personajes cercanos a mí pues han tenido esa cooptación, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, y que además está muy señalado, algunas autoridades del INE, están señaladas algunas autoridades a nivel federal que pudieran tener una responsabilidad muy alta al momento de la elección, y eso va a ser un asunto muy interesante, ¿no? De cómo se va a gestar todo el proceso electoral y cuál va a ser el resultado que habremos de obtener. Yo espero que la gente masivamente vaya a votar, y eso va a ayudar mucho para demostrar qué tan eficiente es nuestra capacidad democrática en nuestro país. Pues doctor, ha sido un gusto conversar con usted, a ver si tenemos la oportunidad de platicar nuevamente ahora que pasen las elecciones del domingo. Seguro va a haber mucho que analizar. Muchas gracias. No, al contrario, siempre un gusto estar con ustedes. Agradecido siempre. Gracias al doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y la Universidad Anáhuac.